Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la unidad 3. Estamos viendo la unidad 3 de oferta y demanda, y en este caso la lección 10, en donde vamos a analizar la oferta. Bueno, ¿qué es la oferta? La oferta me va a indicar qué es lo que está dispuesto a ofrecer, producir, vender el productor de un determinado bien o servicio a determinados precios, ¿sí? Sería, en términos más formales, la cantidad específica de un bien que todos los vendedores del mercado optarían por vender en un periodo de tiempo dado, dados tanto el precio del bien como otras restricciones de las cuales vamos a hablar hoy. La relación que se da entre precio y cantidad, en este caso, es diferente al caso de la demanda. Vamos a ver que me va a indicar que la línea, la curva o línea también de oferta es creciente porque me muestra una relación directa entre precio y cantidad. Es lo que se conoce como ley de oferta. El precio es la variable más importante, así como en el caso de la demanda, y en este caso lo que observamos es que cuando el precio aumenta, el productor está dispuesto a ofrecer más de su producto, y cuando el precio disminuye, el productor estará dispuesto a ofrecer menos de su producto, ¿sí? Entonces, un determinante importantísimo de la oferta del bien es el precio. Y como bien tienen acá, subas de precio indican aumentos en la cantidad ofrecida. Resalto esto de cantidad ofrecida porque una cosa es hablar de cantidad ofrecida y otra es hablar de oferta. Bien, de hecho, si nosotros vemos que cambia el precio del bien, supongamos que estamos hablando de un productor de papas, ¿sí? Si el precio de la papa ha aumentado, el productor va a estar dispuesto a ofrecer mayor cantidad de papa. Y eso implica un movimiento dentro de la misma curva. Me estoy moviendo sobre la curva de oferta y estoy pasando de un punto a otro de la misma curva. Lo mismo en el caso de una reducción del precio de ese bien. Si sigo el ejemplo del productor de papas, si la papa disminuye su precio, el productor está dispuesto a ofrecer una menor cantidad de ese bien, ¿sí? Repetimos, los cambios en el precio generan movimientos o traslados sobre la misma curva de oferta, ¿bien? Ahora, hay otros factores que influyen en la oferta y que son factores muy importantes, pero en este caso lo que van a hacer estos factores es desplazar la curva de oferta. Esos factores son el precio de los insumos, la tecnología. Cada vez que hay mejoras tecnológicas, eso también influye en la oferta, las expectativas que tengamos sobre un determinado producto y el número de vendedores que participan en este mercado. Recordemos que estamos hablando de un mercado, estamos hablando de la oferta de mercado, y eso significa que hay muchos productores ofreciendo el mismo bien, ¿sí? Empecemos con el tema de los insumos, ¿sí? Los insumos o materia prima necesaria para producir un determinado bien o servicio también es lo que llamamos factores productivos, que ya vimos en otra sección anterior. Para cada producción se necesita un insumo o varios insumos. En el caso del pan, por ejemplo, el insumo más importante es la harina. Para producir vestidos necesitamos telas, para producir muebles necesitamos madera. En realidad, al conocer cuáles son los insumos, podemos saber que al cambiar el precio de un insumo, eso va a generar o va a influir directamente en el precio del producto final, que es a lo que yo me dedico, ¿sí? Obviamente a los panaderos les interesa mucho cuál es el precio de la harina, porque la harina es el insumo principal dentro de los costos de producción del pan. Por lo tanto, vamos a ver cómo sería la oferta de pan con este ejemplo.
voy a suponer que cuando el precio del pan se supone en 40 pesos el kilo, los productores están dispuestos a ofrecer 180 kilos. Si el precio sube a 60, los productores ofrecerían 240 y así sucesivamente a medida que el precio va subiendo, el productor está dispuesto a ofrecer una mayor cantidad. Eso es lo que ya sabemos y que conocemos para poder graficar una oferta de pan. Ahora bien, si cambia el precio del insumo, en este caso de la harina, que es el insumo principal para producir pan, se encarece la producción de pan, ¿sí? Si se hace más cara la harina, se hará más caro el pan. Y eso significa que el precio final de ese producto va a tener que subir. Por lo tanto, para producir 180 kilos de pan, el productor ya no va a estar conforme con 40 pesos. Seguramente va a subir el precio, o sea, va a necesitar observar un precio más alto para estar dispuesto a ofrecer 180 kilos de pan. Para cada cantidad de pan, ahora los vendedores piden un precio más elevado para poder cubrir esa suba de los costos. O sea, a cada precio de pan, las empresas ofrecen menos que antes. Lo veamos gráficamente para que quede más claro. Cuando sube el precio del pan, la curva de oferta se va a trasladar desde esa curva que ustedes ven en color naranja, que es la curva de oferta sub 0, hacia la curva de oferta azul, que es la curva S sub 1. Y eso significa, recuerden siempre que una disminución en la oferta se ubica hacia la izquierda de la oferta inicial y ese desplazamiento hacia la izquierda me está diciendo que voy a ofrecer a 60 pesos hoy lo que antes ofrecía a 40. Y así sucesivamente en cada punto de la oferta de pan. Quiere decir que incrementos en el precio de los insumos generan disminuciones de la oferta. Acá tenemos la gráfica, ya sin el ejemplo. En términos generales, podemos ver que al aumentar el precio del insumo, la oferta disminuye y al revés, si se hiciera más barata la harina, en este caso, los panaderos estarían dispuestos a ofrecer una mayor cantidad y eso generaría un desplazamiento de la curva de oferta hacia la derecha, ¿sí? Entonces, la oferta de un bien y el precio del insumo están relacionados de forma negativa. Sube el precio del insumo, disminuye la oferta del bien, o baja el precio del insumo, aumenta la oferta del bien. Vamos a otro factor importantísimo que también influye en la oferta de un bien o servicio. En este caso, la mejora tecnológica. Mejorar tecnológicamente implica que el proceso productivo se haga más barato. Utilizo de mejor manera los factores productivos, o sea, se hacen de alguna forma más productivos y eso va a generar un cambio en la oferta de un bien gracias a esa mejora tecnológica. Cada vez que yo observe avances tecnológicos, eso lo tengo que traducir en una reducción de costos de producción. Y si los costos de producción disminuyen, la oferta también va a aumentar. Veamos de nuevo el ejemplo con las tablas de oferta, ¿sí? Antes y después de las mejoras tecnológicas, seguimos el ejemplo de la venta de pan, de empresas que venden pan. Entonces teníamos la oferta inicial de la que partíamos, que es la misma que teníamos recién, y al haber una mejora tecnológica, los costos de producción son más bajos. Entonces, fíjense que el productor ofrece para una dada cantidad de pan
ofrece una dada cantidad de pan a un menor precio, ¿sí? Entonces, los 180 kilos que antes ofrecía a 40 pesos, hoy en día los ofrece a 20, ¿sí? O bien, si lo veo desde el otro lado, a cada precio de pan, las empresas ofrecen más cantidad que antes. Lo veamos gráficamente. En este caso, el desplazamiento es hacia la derecha. Siempre hacia la derecha observo aumentos en la oferta. Por lo tanto, cuando se incorpora una mejora tecnológica, la oferta va a aumentar. Siempre la curva se va a desplazar hacia la derecha. Vamos al tercer factor. El tercer factor son las expectativas. Es decir, ¿qué puede pasar en el futuro y cuál es la idea que tiene el empresario sobre lo que puede ocurrir en el futuro y cómo eso lo puede afectar en su producción? Entonces, la pregunta es, ¿cómo cambia la oferta de un bien cuando se espera que el precio del bien aumente en el futuro? Bueno, pensemos acá un poco. Si yo soy productor de un bien y servicio que tengo hoy en día una determinada cantidad, pero yo espero que a futuro el precio de ese bien aumente, ¿cuál creen que sería la actitud del productor? Bueno, seguramente, vamos a ver de nuevo con un ejemplo, el productor va a hacer un análisis de tipo especulativo. Dejemos ahora el pan de lado y vamos a el caso del mercado de naftas, ¿sí? Si una empresa vende nafta, una estación de servicio, por ejemplo, tenemos que a un precio de 40 pesos, la estación de servicio estaría dispuesta a ofrecer 100 litros, a 60 pesos ofrecería 120 y así sucesivamente. Ahora bien, si yo espero que en el futuro el precio suba, eso va a generar y va a influir en la oferta que yo haga hoy en día. Porque si yo espero que el precio al futuro suba, voy a preferir guardar la producción para venderla en el futuro. O sea, voy a tener un movimiento especulativo. Voy a preferir reservar el producto que tengo, en este caso la nafta, y venderlo cuando el precio sea más alto. Entonces, si yo tengo expectativas de que el precio en el futuro sea más alto, hoy a 40 pesos voy a ofrecer menos, voy a estar dispuesto a vender menos, ¿sí? En definitiva, si las expectativas a futuro son que el precio suba, la oferta de nafta va a disminuir. Por eso, ahí se marca en la gráfica que pasamos de la oferta original en color naranja, ese sub 0, a una disminución que es un traslado de la oferta hacia la izquierda, marcada como S sub 1 en la línea azul. Por lo tanto, si yo espero que en el futuro el precio del bien que yo vendo aumente, entonces la oferta hoy va a disminuir, ¿sí? Ahora, si yo espero que en el futuro el precio del bien que yo vendo disminuya, la oferta hoy va a aumentar. ¿Por qué? Porque yo digo, a futuro el precio va a caer, prefiero vender lo máximo posible en el presente. La oferta de un bien está relacionada negativamente con el precio esperado de ese bien. A eso nos referimos cuando hablamos de cómo influyen las expectativas sobre el precio del bien que yo produzco en la oferta actualmente. Por último, el número de empresas. ¿Qué pasa con el número de empresas? Sabemos que la oferta total de mercado está integrada por todas las empresas que producen y ofrecen ese bien. Entonces, cada vez que yo tenga más empresas que se incorporan a producir
el mismo tipo de bien, va a influir eso en la oferta total del mercado. Volvemos al ejemplo del pan, ¿sí? Bueno, antes había una determinada cantidad de empresas que entre todos estaban dispuestos que a 40 pesos se ofrezca 180 kilos de pan, a 60 pesos 240 y así sucesivamente. Si aumenta el número de empresas, va a aumentar la cantidad que están dispuestos a ofrecer. ¿Por qué? Porque hay más oferentes en el mercado. A cada precio del pan, el conjunto total de empresas ofrece más que antes. ¿Sí? Y eso se muestra en la gráfica con un traslado de la oferta hacia la derecha. Pasamos de S sub 0 a S sub 1. Siempre los traslados hacia la derecha me están marcando un aumento en la oferta del bien. Por lo tanto, si el número de vendedores disminuye, la oferta disminuye, o sea, tengo un movimiento hacia la izquierda, y si el número de vendedores aumenta, la oferta aumenta, es decir, tengo un desplazamiento hacia la derecha. Hay una relación positiva entre número de vendedores y oferta del bien. Finalmente, para concluir, algo que tiene que quedar muy claro de esta lección. Los cambios en el precio del bien que yo produzco me van a generar movimientos sobre la curva de oferta. Y los cambios en otros elementos, en otros factores que influyen en la oferta, van a generar desplazamientos de la curva de oferta. ¿Cuáles son esos factores que influyen en la oferta? El precio de los insumos del bien o servicio que yo ofrezco, las expectativas que tengo hacia futuro, el número de empresas o la mejora tecnológica que pueda haber en la industria.